para Iris, por su apoyo continuado al canal durante todo este tiempo. Muchas gracias. Bienvenidos a Pantarrey, donde las historias fluyen como ríos entre el tiempo y la imaginación, donde las estrellas murmuran secretos y los ecos de lo imposible resuenan en la distancia. No todo lo que escucharás aquí es verdad, pero te aseguro que tampoco es mentira. Pantarrey Audioficción presenta Negro y Rojo, un relato del 41º milenio, por James Swallow. Y así fue decretado en los albores de la era de la apostasía. Los grandes señores de Terra promulgaron que a la eclesiarquía, la gran iglesia del imperio, fundada para el culto del dios emperador de la humanidad, nunca más se les concediera el uso de hombres de armas, evitando así una tentación que podría ser demasiado grande para aquellos cardenales de débil carácter y gran ambición. La eclesiarquía, guardianes del credo imperial y la verdad celestial de la divinidad del emperador, cuyo único propósito es regular la veneración de miles de millones de creyentes a través de la galaxia. Y en un universo tan duro, donde la vida alienígena pagana, los brujos psíquicos, los herejes y las fuerzas del caos representaban una constante y continua amenaza, la Iglesia no podía permanecer indefensa. Sin hombres de armas, la letra del edicto fue seguida y acatada al pie de la letra, y así fue como nacieron las diversas órdenes militantes de las adeptas sororitas, las hermanas de batalla. Algunos las llaman fanáticas. Mujeres guerreras plenamente comprometidas en mente y espíritu con su religión, vestidas con servoarmaduras, dedicadas a purificar a los incrédulos con el lanzallamas y el volter. Celestes, serafines, arrepentidas, dominions y vengadoras, son llamadas para castigar a todo aquel que ose desafiar la voluntad divina del emperador. La enorme labor de las hermanas de batalla no termina nunca, porque siempre hay guerras de fe por ganar. Siempre habrá más y más herejes que arrojar a las piras. Son la línea de fuego entre la anarquía de los infieles y el baluarte de la devoción más pura. El rojo contra el negro. Durante milenios, han sido tanto la ardiente espada como el sagrado escudo de la humanidad. Pocas entre ellas ejemplificaban más tal devoción que la hermana Mirilla, celeste y Elohim de la Orden de Nuestra Señora Mártir, aunque ella nunca sería tan arrogante como para decir tal cosa de sí misma. Bajo la parpadeante luz de las electrovelas, recorrió todo el corredor penitencial de Zodon Orbital, recitando el santo catecismo en medio del eco de sus pisadas. A Spiritu Dominatus, Domine, líbranos. A muerte perpetua, Domine, líbranos. Ave Imperator, Domine, líbranos. Las frases en alto gótico salían con facilidad y precisión de sus labios mientras las susurraba entre los muros de piedra. Como otras muchas estaciones orbitales fortaleza, situadas a todo lo largo del espacio humano, Zodon parecía una antigua catedral arrancada de la tierra y arrojada a la oscuridad. Los capiteles y naves, con faros de plasma ardiendo detrás de cada una de las vidrieras de colores de más de 1,5 kilómetros de altura, lanzando rayos luminosos que se extendían en las tinieblas, como los de una estrella de la mañana. Situada en la ruta de peregrinación hacia el segmentum solar, la plataforma espacial era punto de paso para los viajeros y un cuartel para los cazadores de brujas de la eclesiarquía. Mirilla se acercó a la puerta de hierro que cerraba el paso al santuario de la priora,
la señora de este lugar. Contuvo su respiración y se quedó un rato mirando, estudiando las complejas esculturas devocionales de las paredes. En la parte superior estaba la representación de Santa Catherine, primera señora de la orden, cuya brutal muerte le dio nombre. Mirilla se inclinó con respeto, cruzando las manos sobre su pecho para formar la sagrada forma del aquila imperial. En tu nombre, dijo en voz alta, concédeme sabiduría y claridad de pensamiento. Al cabo de un momento, Mirilla se levantó para mirar la estatua. Como la santa, su rostro mostraba la antigua marca de la flor de lis tatuada en rojo sangre sobre la mejilla. El pelo era una cascada negra que caía hasta el cuello de su equipo de batalla. Santa Catherine estaba representada como si estuviera preparada para la batalla, con una cota de malla y una armadura prácticamente igual a la usada por Mirilla, pese a los siglos que las separaban. Sigilos del aquila, sellos de pureza y rosarios decoraban la armadura, además de una corona de flores que colgaba de su cuello. La mano de Mirilla se elevó hasta su propio cuello y asió la cadena de perlas adamantinas que colgaba de él. Cada una de las cuentas representaba un acto devocional a la Iglesia imperial. Se preguntó si su próximo deber le garantizaría otra cuenta para la cadena. La priora Lidia había sido inusualmente circunspecta respecto a los detalles, lo que preocupaba mucho a Mirilla. En la hermandad no había costumbre de guardar secretos, y no le gustaba nada todo lo que fuera de naturaleza secreta. El credo imperial era la luz del dios emperador, así que era inadmisible que las acciones realizadas en su nombre se envolvieran en las sombras. Mirilla llamó 2 veces a la pesada puerta de hierro, y desde el interior una voz le exigió que pasara. Entró apresuradamente, con los ojos bajos, como exigía el protocolo, y se inclinó. Su gracia, a sus órdenes. Estoy preparada. Mírame, déjame ver tu rostro, dijo la priora. Mirilla hizo lo que le ordenaron y levantó la cabeza. La priora tenía 200 años solares, pero conservaba la apariencia de una mujer de un cuarto de esa edad gracias a tratamientos rejuvenecedores. Lidia ya era priora antes de que Mirilla fuera admitida como novicia, y probablemente lo seguiría siendo durante varias décadas más. Era honesta e intransigente, una consumada táctica y comandante de las órdenes militantes de ese sector del espacio. Mirilla había oído decir que la priora había quemado a 1000 brujas y luchado junto a los santos. El brillo acerado de los ojos de Lidia le confirmaba que todo era verdad. ¿En verdad cree que está preparada para la tarea que le voy a encomendar, hermana Celeste? La priora sonrió levemente. Ya veremos. El ligero toque burlón en el tono de la priora hizo que Mirilla apretara los labios. Mi escuadra está dispuesta para enfrentarse contra el enemigo, replicó con una rígida formalidad. Sin duda de sus habilidades, mi señora. Me gustaría preguntar por qué nos ha llamado a nosotras y no a otras de nuestra hermandad. Lidia estudió atentamente a la otra mujer. Somos las armas de la Iglesia del Dios Emperador, Mirilla. Pero somos más que eso. Somos sus abanderadas, la punta de lanza de la verdad que hay tras ella. Nunca debemos perder eso de vista. Por cada hereje que entregamos a la espada, debemos darle la bienvenida a otra alma en la gloria de la verdad imperial. Mirilla frunció el ceño. ¿Acaso no es ese precisamente la labor de predicadores e iteradores? Así es. La priora inclinó la cabeza. Sin embargo, en algunos casos también es el nuestro. El adepta sororitas debe inspirar, hermana, y no solo miedo, también amor. No todas las pruebas que debe de afrontar la Iglesia pueden ser tratadas con la ayuda de una bala o el imparcial filo de una espada. La conversación no estaba transcurriendo como Mirilla hubiera deseado. En vez de una misión, la priora parecía decidida a darle una conferencia. Se enfadó al pensarlo. Mirilla era una veterana ampliamente probada en combate, no una novicia inexperta. Lidia pareció leer sus pensamientos y continuó.
Te he llamado precisamente a ti, hermana Mirilla, porque el deber que estoy a punto de encomendarte requiere una mente clara y despejada de toda duda, pero también una que sea capaz de hacerse preguntas y cuestionar las respuestas. Las palabras de Lidia ocultaban un tenue indicio de desafío. La reputación de Mirilla la precedía. En un ejército donde la obediencia era la consigna, la Celeste se había ganado muy a menudo la censura de sus comandantes, porque con frecuencia se atrevía a mostrar un carácter independiente. La paciencia de Mirilla con los acertijos de la priora se diluía rápidamente. Le rogaría que me iluminara, mi señora. No entiendo lo que quiere decir. Lo harás, hermana, dijo Lidia, levantándose rígidamente de su silla. Le hizo señas a Mirilla con su mano augmética. Todo su antebrazo había sido reemplazado por una máquina, consecuencia de una vieja herida de batalla. Ven conmigo, pero antes es necesario que sepas que todo lo que voy a mostrarte debe permanecer oculto por el velo del más estricto secreto. Ella la siguió. Viajaron hasta los niveles más bajos de la estación orbital Zodon, por sectores en los que Mirilla nunca había entrado, pasando por relicarios y compartimentos sagrados, accesibles únicamente por la nobleza y cardenales. La priora pasaba por escáneres de sangre, abriendo las gruesas puertas de acero con guardas hexagramáticas grabadas en ellas, hasta que por fin llegaron a una sala, que era en parte cárcel y en parte hospicio. El espacio metálico era frío y clínico. Un grupo de arcoflagelantes vigilaba un muro de cristal opaco. Antes habían sido hombres, cada uno de ellos un hereje condenado por desafiar a la Iglesia, pero ahora habían sido reutilizados para su servicio. Sus cuerpos habían sido aumentados con armas y sus cerebros controlados por clavos lobotomáticos e implantes himnarios. En estos momentos eran dóciles, pero si se activaban, se convertirían en perversos berserkers. Mirilla los ignoró y dirigió su mirada hacia la oscura barrera. No podía dejar de preguntarse qué tipo de prisionero necesitaba tales guardianes. ¿Una bruja psíquica? ¿Una bestia Xenos? Tal vez incluso un demonio. Su mano se dirigió a la funda de su cadera, donde su pistola de plasma estaba preparada para su uso. La priora Lidia se detuvo ante el panel y miró a la hermana de batalla. Una pregunta. ¿El sistema solar Holos, lo conoces? Mirilla se concentró durante un momento, aprovechando los programas de memoria mnemotécnica de las sesiones de entrenamiento hipnagógico de cuando era una novicia. Holos. El nombre se alzó de entre las profundidades de su mente, arrastrando los recuerdos con él. Sí. Es una posesión perdida, aislada del resto del sector por violentas tormentas de la disformidad durante el 38º milenio. Las naves evitan el cuadrante que lo rodea como la peste. Lidia asintió con la cabeza. Correcto. Un mundo colonial imperial en un espacio ya olvidado, inalcanzable durante más de 2000 años. Las tormentas destrozaron todas las naves que intentaron pasar. La Armada Imperial y el Adeptus Terra declararon que Holos estaba perdido. Pero ahora ha cambiado algo. Eres muy perspicaz, hermana, observó la otra mujer. Ciertamente, algo ha cambiado. Durante el año pasado, las tormentas alrededor de Holos fueron disminuyendo, volviendo el espacio a su alrededor de nuevo navegable. El contacto con esa hija errante, ese mundo perdido, ha sido finalmente restablecido. Alabado sea el trono, dijo Mirilla. No te apresures, le advirtió la priora. La naturaleza de ese contacto ha dado a la eclesiarquía muchos motivos por los que preocuparse. 2 milenios eran mucho tiempo para estar solo entre la oscuridad. Mirilla se preguntó qué tipo de cambios podrían haber ocurrido en un mundo, una sociedad, un pueblo durante tantos años. El regreso de una colonia perdida a la luz del emperador debería ser un acontecimiento gozoso, pero con demasiada frecuencia esas cosas terminaban en derramamientos de sangre y dolor.
Una nave de guerra interceptó una pequeña nave en el espacio, a pocos años luz del sistema Holos. Continuó Lidia. Solamente había un tripulante a bordo. Un mensajero, en cierto modo. Algo en el tono de la priora hizo que Mirilla interviniera. ¿Humano? Lidia levantó una ceja. Lo podrás ver por ti misma, hermana. La priora dio una orden y el vidrio opaco se hizo transparente. Tras él, Mirilla vio una pequeña cámara con una simple litera, un reducido aseo y un pequeño e improvisado santuario para venerar al dios emperador. Pero el único ocupante de la celda hizo que cada músculo del cuerpo de Mirilla se tensara. Era aparentemente un humanoide, claramente una hembra. Su piel era pálida como la leche y vestía con algo como unas peculiares estrías que al principio le parecieron tatuajes. Era alta y atlética, pero sin ser tan robusta como un seno Seldar. Parecía claramente humana y, sin embargo, parecía que no lo era del todo. El entrenamiento de combate de Mirilla inmediatamente se apoderó de ella y se encontró evaluando la forma en la que el ser se movía por el interior de la celda, buscando sus posibles puntos débiles y preguntándose cómo podría matarla. Inmediatamente llamó su atención la gracia innata y aplomo en sus movimientos. La hermana de batalla la estudió y una cosa extraña le pasó por la cabeza. La criatura parecía perfectamente simétrica, como si hubiera sido diseñada así. Debajo de una mata de cortos cabellos blancos, unos ojos violeta oscuro miraron a Mirilla y luego apartaron la mirada. Mirilla lanzó una cautelosa mirada a la priora. En el nombre de Terra. ¿Qué eres? No nos ve. Dijo Lidia sin responder a su pregunta. No puede vernos a través del cristal. Si esa cosa fuese un Xenos o un mutante, ya lo habría mandado ejecutar. Señaló la hermana de batalla. Luego, me atrevo a suponer que es alguna especie de humano. En cierto modo, admitió la priora. Lo que ves ante ti no es una subespecie como los ogretes, ni un ser humano alterado genéticamente como los Adeptus Astartes. No. Ella es una creación sintética, creada a través de cultivos de sangre y carne. Las pruebas realizadas por los adeptos magos biologis lo confirman. Es un ser orgánico fabricado artificialmente. Una réplica. Le pareció raro pronunciar aquella vieja palabra en voz alta. ¿Una vida clonada, criada a partir de células humanas? Mirilla negó con la cabeza. Esa tecnología no existe. Eso no es exactamente así. Respondió Lidia. Esa tecnología ya no existe, pero el Dios Emperador, que su luz caiga sobre nosotros, creó muchos milagros como ese. La gran tragedia de nuestra época es que se hayan perdido para el imperio del hombre. La priora se acercó al cristal observando cuidadosamente a la prisionera. Nuestra huésped habla un dialecto común del gótico imperial. Su nave y sistemas son comparables con las nuestras. Se llama a sí misma Ro, y todas las exploraciones genéticas nos indican que es tan humana como tú o yo. La priora sonrió. Pese a todas las apariencias externas, por supuesto. A Mirilla le costaba aceptar las palabras de Lidia. Los seres creados genéticamente y los humanos modificados eran algo común en el imperio, desde los guerreros de los marines espaciales hasta los hilotas y los querubines, incluso los arcoflagelantes. Pero lo que la priora describía era muy superior a todo eso, mucho más complejo. Y si en realidad esa Ro era una réplica, no se merecía mejor trato que un simple servidor, y eso en el mejor de los casos. Entonces el ser hizo algo que a Mirilla le cortó el aliento. Ro se inclinó ante el santuario de latón de la pared de la celda e hizo los correctos y exactos movimientos reverenciales ante el icono del dios emperador, cruzando sus manos de largos dedos sobre su pecho, tal y como lo había hecho la hermana de batalla en el pasillo ante el icono de Santa Catherine. Está rezando. Mirilla se sorprendió al ver hacer al extraño ser algo tan sagrado para ella, un acto que solamente se le permitía realizar a un ser humano. Sí,
Lo está haciendo, dijo Lidia. Ah, y a nuestro dios emperador. Regresaron al santuario en silencio. Durante el camino, Mirilla se esforzó por entender lo que había visto. La priora notó en su expresión el conflicto en el interior de su mente. Es bastante chocante, ¿no? Ver a un ser nacido en un vientre artificial, algo que no puede poseer un alma inmortal, y sin embargo se arrodilla ante la gracia del emperador como una más de nosotros. Será algún tipo de imitación, dijo Mirilla. He visto a senos que imitan los comportamientos humanos. Lidia negó con la cabeza. Te equivocas, hermana. El clon, Ro. Ella no es un servidor estúpido, babeante, controlado por tarjetas perforadas y neuroestímulos. Ella es un ser que piensa y razona. Lo que ella hace es un comportamiento que ha aprendido, no algo simplemente copiado de observarnos. Estoy completamente segura de ello. ¿Has hablado con ella? Mirilla no podía pasar por alto cómo la priora continuaba refiriéndose a la réplica con un pronombre femenino. Sí, he hablado con ella. Cuando Ro vio el signo de la sagrada Aquila sobre mi túnica, se puso eufórica. La réplica adora al dios emperador de la humanidad como su señor y creador. Afirma que su misión en Holos se inició en su nombre, para servir a su voluntad. Para Mirilla era muy difícil aceptar lo que estaba escuchando. Ya era suficiente que su visión del universo hubiera sido desafiada por la simple existencia de semejante ser. ¿Y ahora debía creer que esa cosa podía conocer la magnificencia del credo imperial? Iba contra el orden natural de las cosas, y casi lo dijo en voz alta. Pero sujetó su lengua. Finalmente, la priora le dio una explicación del por qué Mirilla había sido convocada a Zodon Orbital. Tu misión, hermana, será averiguar cuánto de verdad hay en todo esto, comenzó a decir Lidia. Viajarás por espacio inexplorado hasta Holos. Allí, tú y tu escuadra de hermanas celestes averiguaréis lo que ha pasado durante todo este tiempo de aislamiento. A ti te corresponderá determinar si la población ha conservado su verdadera fe hacia el dios emperador. Mirilla asintió, aceptando la orden. Pero, señora, las réplicas, si existen, entonces... La priora la interrumpió. Ro irá contigo. Reúne a tus hermanas y haz lo que te ordeno. ¿Y qué haré si encontramos más como ella? Mirilla entrecerró los ojos. ¿Y si son así todos los que quedan en Holos? La priora no respondió a su pregunta. En su lugar empujó una tabla de datos a través del escritorio hacia la hermana de batalla. Mirilla la recogió y vio el denso texto que describía sus nuevas órdenes. Llevaba el sello de los altos señores de Terra. No estarás sola, dijo Lidia. Debido a la inusual naturaleza de la emisaria de Holos, el Adeptus Mechanicus ha mostrado un claro interés por la situación. Un agente de sus magos biologis también te acompañará. Mirilla buscó en el contenido de la placa. El Adeptus Mechanicus, los guardianes de toda la tecnología dentro del Imperio del Hombre, eran bien conocidos por ella, así que la orden de Lidia no fue ninguna sorpresa para ella. Cada pedacito de ciencia y enseñanza era celosamente acumulado por ellos, desde sus forjas maestras de Marte a los innumerables mundos forja, diseminados a lo largo de miles de sistemas estelares. Un descubrimiento como Ro, un clon vivo y funcionando, sería algo así como néctar para los adeptos biologis. La hermana encontró un archivo de datos que mostraba un nombre y el perfil visual del agente que se uniría a la misión. Genus Nolan, un cuestor, uno de los innumerables adeptos que recorrían la galaxia en busca de los restos de la tecnología perdida, desaparecida desde la era de la vieja noche. Miró a la priora. El mando de la misión es mío, ¿no es así? No voy a tolerar interferencia alguna por parte del Mechanicum. Si es necesario hacer determinadas elecciones sobre el destino de Holos y sus habitantes... Mirilla se calló, no queriendo terminar la frase.
La priora pareció no darse cuenta. Nolan ha sido instruido para obedecer sus órdenes. Tú puedes hacer todo lo que se precise para mantener la santidad de la Iglesia y el Imperio. ¿Y si eso requiere la muerte de un mundo? Lidia se dio la vuelta, despidiéndola con un gesto. No sería la primera vez, hermana Mirilla. La nave de guerra Coronus atravesó el vacío del espacio profundo. En su afilada proa, como la hoja de una espada, había torres de hierro y acero. Las mortales baterías láser y cañones lanzas adornaban sus flancos. La nave no era ni mucho menos la más grande de la flota del dios emperador, pero aún así era poderosa. Las armas que llevaba a bordo podían lanzar una lluvia mortal desde la órbita y quebrar los continentes. Su máxima arma estaba dentro de las cabezas de una docena de torpedos ciclónicos. Solo se tenía que dar una orden, el Exterminatus, y el planeta Holos moriría. La hermana Mirilla, cada día de viaje, había rezado para no verse obligada a dar esa orden. También había pedido fuerza a Santa Caterina y al dios emperador para que le dieran el valor necesario si llegaba el momento. A pesar del tamaño de la Iglesia Imperial, a pesar de los millones de almas leales y devotas a su servicio, la fe era algo delicado y frágil. Constantemente necesitaba protección. Una sola gota de veneno podría ser suficiente para permitir que comenzara la putrefacción. Las hermanas de batalla estaban siempre vigilantes, observando atentamente a paganos, brujas y traidores, ocultos bajo el manto de la amistad. En ese sentido, la misión parecía muy clara, pero Mirilla sabía que eso sería autoengañarse. No había elecciones simples en el eterno servicio al dios emperador. Solo con la muerte terminaba el deber, y hasta ese momento, Mirilla haría todo lo que su juramento le exigiera. El viaje terminaría pronto, y Mirilla se alegraba de ello. Sus celestes, las hermanas Lece, Cassandra, Isabel, Portia e Iona, estaban preocupadas por sus órdenes. La presencia de Ro, la réplica, las había dividido. Algunas consideraban que la clon era una aberración, algo que debía ser destruido sin la menor vacilación por atreverse a simular ser un humano, pero no habían visto la inusual y conmovedora imagen de Ro rezando. Por más que la inquietara, Mirilla no podía arrancar esa imagen de sus pensamientos. Al final, era inevitable que tratara de comprender mejor a la mensajera de la colonia perdida. Encontró al cuestor Nolan en el lugar donde se había pasado todo el viaje, en la cámara de observación situada ante la celda de Ro, con sus miembros mecánicos chasqueando y zumbando. A través de medios que la hermana Mirilla no conocía, el compartimento entero de la celda había sido traspasado desde la estación orbital Zodon hasta un hangar a bordo del Coronus, con una estricta seguridad alrededor de la clon emisaria. Nolan no se había movido de allí desde que comenzaron el viaje, vigilando, explorando y tomando montones de notas sobre el ser humanoide, como si fuera un coleccionista que acababa de descubrir una nueva especie de animal. Los raros movimientos de Ro, como los de un pájaro, eran visibles a través del cristal acorazado. Cuando Mirilla se acercó, vio a Nolan copiarlos, como si intentara entender a la réplica. Honorable Cuestor, dijo Mirilla a modo de saludo. Debes prepararte. Ya hemos salido de la disformidad y la nave está acercándose a Holos. Ah, hermana celeste. Nolan se estremeció, sorprendido por su llegada. Perdonadme, estaba tan inmerso en mis análisis, investigando, procesando los datos. La voz que salía de su procesador de Vox tenía un tono obsequioso, pero no podía ocultar lo mucho que le cautivaba lo que estaba estudiando. El adepto era un ejemplo típico de los de su especie. Debajo de sus voluminosas túnicas carmesíes se encontraban los restos de un ser humano, oculto entre numerosas mejoras biomecánicas, implantes y organismos cibernéticos. Unas mecanodendritas serpenteaban por la cubierta cerca de sus pies con garras, o se agitaban en el aire como hojas en la brisa. Siempre le rodeaba un olor a ozono y aceite de máquina. Por lo poco de su rostro que la hermana podía ver debajo de su capucha, tenía demasiados ojos, todos de un brillante color rojo
y enmarcados en latón. Mirilla miró hacia la pared de cristal. Has permanecido aquí durante días. Dime, adepto, ¿alguna vez duermes? Alabado sea el Omnisia, esa necesidad fue corregida de mi cuerpo hace ya varios años. 4.2. Explicó. Es muy liberador. ¿Qué has aprendido de... Mirilla hizo una pausa, corrigiéndose mentalmente. sobre ella? Muchísimo. 40 gigaquat de datos y subiendo. Nolan estaba entusiasmado. Admito estar fascinado y al mismo tiempo desconcertado por la presencia de la criatura designada como Ro. Ella estimula respuestas emocionales en mí, unas ocurrencias muy raras. Estoy muy inspirado. Entonces, ¿el clon es lo que parece? La cabeza encapuchada de Nolan se movió hacia arriba y hacia abajo. Afirmativo. El ideal de un ser humano perfecto, creado con ingeniería genética y cultivado en cubas, ha sido hasta ahora un mito. Ahora es un hecho. Ella es un hecho. Al 97,6%. El adepto hizo una pausa. Y sin embargo, admito una cierta preocupación por su inusual desarrollo neurológico. Mirilla observó cómo Ro cogía cuidadosamente una tabla de datos que le habían dado, una simple cartilla infantil sobre la gloria del trono dorado. Parece tan inteligente como usted o yo. Nolan asintió de nuevo. Eso es exactamente lo que digo. Los registros de los magos biologis nos muestran que las réplicas fueron diseñadas para reemplazar a la vida mecánica, autómatas y similares. Grandes creaciones, pero desarrolladas para ser siervas de la humanidad. Leales esclavos guerreros para nuestras guerras. No como nuestros iguales. El adepto sacudió la cabeza. En este caso en particular, todos esos registros no son válidos. Al otro lado del cristal, Ro dejó la placa de datos y cerró los ojos. La cabeza del clon estaba ladeada y sus labios se movían. ¿Qué está haciendo ahora? Cantando, dijo el adepto. Ya lo he observado en varias ocasiones más. Analizando la parte auditiva, parece ser una variante del himno de Oleon, con un factor de probabilidad de error de +/- 2%. Mirilla recordó los himnos que cantaba cuando aún era una joven huérfana de la Schola Progenium, y en ese mismo instante tomó una decisión. Abre la cámara. Quiero mirarla a los ojos. Nolan vaciló durante un instante, no completamente seguro de que la hermana hablase en serio. Finalmente obedeció su orden. Como quiera. Una mecanodendrita serpenteó por el suelo antes de elevarse para teclear un código en un panel de la pared. La pared de cristal se abrió y se retrajo sobre la cubierta. Mirilla captó un breve fragmento del débil y misterioso canto de Ro antes de que se callara. Tras una breve pausa, la hermana de batalla entró en la celda y se detuvo ante el clon, atreviéndose a hablarla. Esos extraños ojos violetas la midieron. Luego miraron examinando a Nolan y finalmente volvieron a posarse sobre la hermana. No te culpo, dijo Ro. Sus palabras eran amables, aterciopeladas. Comprendo por qué me has encerrado aquí, pero te perdono. Me tenéis miedo. Soy la hermana Mirilla, de la Orden de Nuestra Señora Mártir, y no tienes nada que temer. Ro parpadeó lentamente. Las acciones de tu priora parecen sugerir lo contrario. Continuó antes de que Mirilla pudiera responder. Pero no tiene importancia. Siento que nos acercamos cada vez más a mi mundo natal. Me has traído de vuelta. Gracias, Mirilla. Ro se inclinó ante ella. En verdad, el dios emperador nos ha sonreído. ¿Eso crees? Ahora le tocaba al clon escuchar sus palabras. Mirilla quería desafiarla. ¿Cómo supones que puedes conocer su voluntad? No supongo nada. Replicó Ro. Yo solo soy su sierva. Pero no puede haber otra explicación. Tú y yo estamos aquí por su designio. Todo lo que ha sucedido es por deseo del gran progenitor. De cerca,
Mirilla pudo ver mejor la figura y el estado físico de la réplica. Aunque delgada, el cuerpo de Ro era todo músculo, sin un solo gramo de carne inútil. Una simple mirada bastaba para ver la fuerza oculta dentro de ese cuerpo. La hermana de batalla dedujo que Ro sería una oponente realmente formidable. Sin embargo, irradiaba un aire de tranquila calma. Mirilla intentó una táctica diferente. Tu mundo ha estado aislado del Imperio durante 2 milenios. Eres un ejemplo vivo de ese hecho. Sí. Dijo Ro con tristeza. ¿Puedes imaginar tal dolor, hermana? Estar rodeados por un velo de locura siglo tras siglo. Algunos comenzaron a temer que todo el universo había sido destruido por algún gran cataclismo y que solo el cruel destino había dejado nuestros mundos intactos. Otros pensaban que éramos los juguetes de las potencias ruinosas. Pero yo no. Siempre he sabido la verdad. Por eso fui la elegida para ser el mensajero. Mirilla se le acercó un paso más. ¿De qué verdad me estás hablando? Cuando Ro respondió, sus ojos brillaron y sus palabras fueron las de una verdadera fanática. Alargó la mano y apretó la de Mirilla. Fue obra suya. El dios emperador aisló Holos para probarnos, para mantenernos puros. Y nuestra fe en él ha sido finalmente recompensada. El velo ha caído. ¿El velo? ¿Te refieres a las tormentas de la disformidad? Ro asintió con la cabeza. Sí. Ahora, después de tanto tiempo, somos libres y estamos preparados para regresar. Nuestro mundo ha aguantado, ha prosperado. No puedo esperar a que lo veas. Yo tampoco, dijo Mirilla, incapaz de ocultar el tono de cautela en su voz. Los motores de la lanzadera Arbus zumbaban mientras descendía sobre la capital de Holos. Ese sonido encendió viejos recuerdos de batallas pasadas en la hermana Mirilla. Muchas veces había sido desplegada en zonas de combate desde naves como esa, y le llevó un esfuerzo casi físico recordar una importante verdad. Es una misión diplomática. Murmuró para sí misma. No es una guerra. Aún no. Le respondió la guerrera sentada a su lado con gesto sombrío. Mirilla la miró. ¿He pronunciado mis pensamientos en voz alta, hermana Lece? La otra mujer asintió. Lo has hecho, Elohim. Pero créeme, tenemos preparados los libros de oraciones, los volters y las espadas, junto con los salmos. Todo preparado por si fueran necesarios. Mirilla sonrió. Lece era su brazo derecho, la segunda al mando de su unidad y una camarada de confianza. Habían luchado juntas en muchas guerras de fe y este día compartían silenciosamente las mismas preocupaciones. Prepara las celestes, hermana. Pronto descenderemos sobre el planeta y quiero que estén listas. Mirilla se levantó del asiento y se dirigió a la parte trasera de la lanzadera. No necesitaba asegurarse de que la hermana Lece estuviera siguiendo sus órdenes. La ruda y adusta hermana de batalla ya estaba impartiendo órdenes a la hermana Iota y a la hermana Portia para que preparasen sus armas. También ordenó a la hermana Isabel y a la hermana Cassandra que se prepararan para asegurar la zona de aterrizaje en cuanto descendieran. Mirilla dejó a su segunda realizar su trabajo y se dirigió para encontrarse con el adepto Nolan y la réplica, cerca de la proa de la nave, mirando a través del amplio mirador de la nave. Mira, respondió Ro, señalando los puntos de interés con sus largos y delicados dedos. ¿lo puedes ver? Aquella es la torre Colmena Solasian. Al oeste, por debajo de las velas de fotones, están nuestros campos. Y las llanuras blancas, un mundo entero que vive bajo la generosidad del Gran Progenitor. Ah, el Gran Progenitor. Nolan se hizo eco de sus palabras. ¿Esa es la designación local para el dios emperador? Ro asintió con la cabeza. Refleja su posición como señor de la forja de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Interesante, reflexionó el adepto. Procesando. Mirilla observó la interacción entre el clon y el adepto fríamente.
Nolan no parecía tener problema para adaptarse a la apariencia de la abhumana, pero luego imaginó que su interés por la réplica y la tecnología que la había creado superaban a cualquier cosa. Los escaneos iniciales indican que esta región del planeta parece estable, continuó el adepto. Cotejo de datos en curso. Rob pareció insegura de cómo debía responder a eso. Holos tiene sus problemas, como cualquier otro mundo, pero ninguno ha oscurecido nuestra fe. Nos esforzamos por mejorar nuestra suerte día a día. Y miró hacia arriba mientras Mirilla se acercaba. Háblanos del consejo con el que debemos reunirnos a nuestra llegada, dijo Mirilla. ¿Tienen autoridad para hablar por todos los ciudadanos de Holos? Ro asintió de nuevo. Yo misma soy un miembro. Somos el gobierno legal de nuestro planeta. Algunos de nosotros hemos ocupado altos cargos durante más de 700 años terranos. Es a través de la guía del Consejo que hemos logrado desarrollar una sociedad benigna y sostenible. Nolan se dio cuenta inmediatamente del detalle y lo usó al instante. Pregunta. Seres como tú, una réplica. En esta cultura seréis los servidores, los soldados y los protectores, ¿verdad? Los protectores. Sí. Respondió Ro, cautelosamente. Las cortas alas de la lanzadera mordieron el aire mientras giraba para la aproximación final. Mirilla sintió la vibración a través de toda la cubierta. Detrás de ella escuchó a Lece dar órdenes a las otras hermanas para que estuviesen preparadas. Espontáneamente, su mano se deslizó una vez más hacia la funda de su pistola de plasma. Este es un día histórico. Los ojos de Ro se agrandaron con algo parecido a la alegría. Habrá muchas celebraciones. Ya veremos, se dijo Mirilla. La dura experiencia durante su carrera le había demostrado que incluso las misiones más fáciles podrían convertirse en algo muy peligroso si no se estaba vigilante. La ciudadela de piedra blanca de Holos se alzaba por encima de la capital planetaria como una aguja esculpida en hielo, reflejando la deslumbrante luz del día. Se elevaba sobre amplias plazas de mármol salpicadas de fuentes ornamentales y jardines, llenas de decoradas estatuas que se alzaban hacia todos los puntos de la brújula. Las figuras esculpidas en pie miraban orgullosamente hacia el cielo. La más alta entre todas ellas era una representación del dios emperador como un antiguo caballero. Latino y otras joyas adornaban la piedra en la que estaba construida. El Arbus aterrizó sobre una rosa de granito coloreado, dentro de una plataforma de piedra. Más allá de las barreras, una muchedumbre de ciudadanos holosianos mostraban su alegría elevando sus voces entre una ruidosa fanfarria de trompetas de oro. Drones flotantes en forma de pájaros grababan con sus cámaras el acontecimiento para retransmitirlo a las multitudes y al resto del planeta. Pero a medida que la escotilla de la lanzadera se abría con un siseo, la música y las voces cesaron, y una primera nota de temeroso silencio flotó en el aire. Las hermanas de batalla fueron las primeras en desembarcar, moviéndose cautelosamente. Lece las condujo hacia adelante. Cada una de ellas acunaba entre sus brazos su Volter modelo Godwin Díaz, apuntando hacia el suelo, en un gesto no amenazante. Pero cada mujer estaba preparada para levantarlos y combatir si se presentaba la menor amenaza. Mirilla salió la última, con Ro y el cuestor, mirando a todo lo que la rodeaba. El aire de Holos olía a flores y a la lluvia de la mañana. Todo parecía limpio y acogedor. 8 figuras esperaban en pie junto a la estatua del emperador. Mirilla hizo a Lece un gesto con la cabeza. Como una sola, las hermanas se detuvieron para inclinarse en dirección a la gran efigie antes de seguir. Nolan se inclinó para hablar con la Celeste mientras el grupo se acercaba a ellas. Analizando, el consejo. Parece que solo 2 de ellos son... La hermana lo cortó. Seres humanos, sí. Mirilla no pudo ocultar una mueca de disgusto por la presencia de otras 6 réplicas entre el cuerpo del gobierno del planeta. Ro se adelantó, radiante, claramente emocionada, y se dirigió a su gente.
He regresado, compañeros arbites, con grandes noticias. El imperio perdura, al igual que nosotros. Traigo a estos emisarios de la Iglesia del Dios Emperador para que se reúnan con nosotros. ¡Somos libres! Sus palabras arrancaron una nueva oleada de aplausos y vítores entre la multitud, pero su buena voluntad no bastó para cambiar el estado de ánimo de las hermanas de batalla. Mira atentamente. Dijo Lece, fijando los ojos en su comandante. ¿Lo ves, Elohim? Los clones están por todas partes. Mirilla asintió. Las réplicas no solo eran parte del Consejo de Holos, sino que también eran visibles entre la multitud, de pie en las almenas y en medio de los jardines. Estimó que había al menos uno de ellos por cada 2 seres humanos que veía. Contén tu mano, hermana. Le advirtió a Lece. Los caminos de este mundo nos son totalmente desconocidos. La precaución es nuestro lema principal. Visten con elegantes ropajes, comentó Nolan. Hipótesis. Los seres clónicos parecen ser la clase dominante de esta cultura. Nota. Es necesario un estudio más detallado. La teoría del adepto hizo vacilar a Mirilla, pero antes de que pudiera pensarlo más detenidamente, Ro se volvió hacia ella e hizo un gesto en el aire. Permítanme que les presente a la hermana Mirilla, celeste Elohim de la Adepta Sororitas, y al cuestior Nolan, un magos biologis. Sonrió a ambos mientras ella y el resto de los miembros del consejo se inclinaban. Sean bienvenidos nuestros primeros visitantes en miles de años. Es un día glorioso. Alabemos al gran progenitor por su generosidad y demos la bienvenida a nuestros parientes al hogar. ¿Parientes? Murmuró Lece entre dientes, como si considerara un insulto ser considerada una igual por la réplica. Mirilla la cayó con una mirada y volvió sus ojos hacia adelante, mirando al frente para encontrar los rostros de los humanos que estaban en la línea de clones, ambos vestidos con las túnicas de su cargo. Uno era un hombre mayor, parecía fatigado y distraído, pero la otra era una mujer de la edad de Mirilla, que le devolvió con fuerza su mirada. La hermana Mirilla respiró hondo. Bien hallados, arbites. Os traigo saludos de la eclesiarquía de la Sagrada Terra. Sepan que nos sentimos muy alegres de saber que su Ella buscó la palabra correcta. Su desconexión del imperio no ha socavado su fe. Por supuesto. Dijo Ro. Somos un consejo elegido por nuestro pueblo para encarnar su fe y para servir a la comunidad. El consejo ha manejado los asuntos de Holos durante siglos, hermana Mirilla. Gracias a él, nuestro mundo se ha convertido en el ideal que ve a su alrededor. La arbite humana rompió repentinamente su silencio. Nuestros socios réplicas han llevado a cabo sus funciones durante muchos años. Desde aquel difícil momento nos han guiado a un alto grado de prosperidad. El tono de sus palabras fue neutral, pero Mirilla sintió que algo, no dicho, acechaba justo por debajo de la superficie. En efecto, querida Asven. Continuó Ro. Juntos, todos somos hijos del Dios Emperador de la humanidad. El clon hizo señas al grupo para que la siguiera. Venid, parientes. Recibiremos a su misión en la gran sala. Mirilla asintió, pero se detuvo para dar nuevas órdenes a su segunda. Lece, tú e Isabel permaneceréis en la plaza hasta que os llame. Vigilad la lanzadera. Lece aceptó la orden con un gesto de cabeza, pero no se calló. Elohim, no me gusta lo que veo aquí. ¿Sintéticos dominando a los humanos? Esto no está bien, es contra natura. Una parte de Mirilla estaba de acuerdo con ella, pero apartó ese pensamiento de su mente. Tal vez. Pero no debemos apresurarnos a juzgar a estas personas según nuestros estándares. Lece entrecerró los ojos. Perdona mi presunción, hermana, pero creía que esa era justo la razón por la que vinimos aquí, para juzgar. Mirilla se dio cuenta de que no tenía respuesta para eso y se dirigió hacia la Torre Blanca, pero las palabras de la otra mujer la persiguieron durante todo el camino. En la gran sala de la ciudadela, un arco de madera oscura se alzaba sobre un enorme estrado de piedra.
Cada uno de los miembros del consejo tomó asiento detrás de él, mientras otra fanfarria formal los conducía a sus lugares. Mirando a su alrededor, Mirilla vio pinturas en las paredes, el piso y el techo. Todas ellas eran de detallados paisajes de la Sagrada Terra, Ofelia, Evangelion y otros planetas con alto significado religioso. Su mirada se dirigió hacia un conjunto de altos murales que representaban una narración, al parecer la propia historia de Holos. Ro asintió juiciosamente al ver a Mirilla estudiándolas. Nuestra crónica, sí. Me imagino que tiene muchas preguntas que hacer sobre lo que se hizo en nuestro mundo después de que el monstruoso velo cayera entre nosotros. La primera ilustración mostraba una representación claramente reconocible de una base exploradora del Adeptus Mechanicus. Mirilla sí lo dijo. Nolan lo confirmó. Afirmativo. Parece ser una colonia de pruebas e investigaciones integrada, tipo CED. He recuperado cuantos datos quedan de aquel esfuerzo de los bancos de datos del Mechanicum. Originalmente, Holos era un puesto avanzado, dedicado a estudiar la ciencia que me dio a luz. Explicó Ro. Lo que llamáis réplicas. Pero después de que las tormentas de la disformidad llegaran y nos quedáramos solos en el vacío, la superficie del planeta fue devastada por latigazos de energía oscura. Ro señaló los siguientes paneles. Mirilla vio pinturas que representaban terribles tempestades recorriendo el paisaje y batallas desesperadas contra los elementos y otras fuerzas más innaturales. Esas criaturas allí representadas. Dijo la hermana de batalla. Los monstruos. Demonios. El rostro luminoso y abierto de Ro quedó momentáneamente oscurecido por la sombra de un antiguo y profundo miedo mientras pronunciaba la palabra. Algunos de los gelosianos que lo oyeron escupieron ante la mención de esa palabra e hicieron la señal del Aquila. Las tormentas de la disformidad derramaron sus criaturas sobre el planeta. Continuó Ro. Los colonos lucharon, pero fueron empujados hasta el borde de la extinción. Aislados y solos, sin esperanza de rescate, se dirigieron a los únicos que podían salvarlos. Las réplicas. Nolan estudió las imágenes del siguiente panel de la crónica, analizando las imágenes. Procesando. Los supervivientes utilizaron los prototipos de soldados clones para ayudarlos a luchar contra el archienemigo y mantener vivo su mundo. Mirilla caminaba a lo largo de los murales, mirando cómo en las imágenes se desarrollaba la guerra y la desolación. En primer lugar estallaban las dificultades y la adversidad, para finalmente presentar un nuevo renacimiento. Era un bonito cuento, tenía que admitirlo. Salvamos Holos cuando estaba al borde de la destrucción, dijo Ro. Dejamos atrás la marea de la disformidad y la mantuvimos a raya. A lo largo de los siglos, nosotros, las réplicas, evolucionamos más allá de nuestra simplista naturaleza guerrera hacia algo superior. Esa última palabra hizo que Mirilla le lanzara al clon una dura mirada. ¿Superior a qué? Ro le devolvió la mirada. A lo que una vez fuimos. Pero más que máquinas orgánicas, herramientas, simple carne de cañón. Hemos desbloqueado nuestro potencial. Ella señaló los últimos paneles del mural. Eventualmente, los colonos decidieron cedernos el gobierno de Holos a nosotros. Somos incansables, prácticamente inmortales. Y bajo nuestra administración, este mundo ha prosperado. Debes estar muy orgullosa de tus logros. Mirilla mantuvo plano el tono de su voz. Ro no respondió al juicio implícito en las palabras de la hermana de batalla. Solo lo hemos soportado por la voluntad del dios emperador. Sin él, solo seríamos cenizas. Pero en vez de eso, somos un mundo pacífico, próspero y dispuesto a volver al redil imperial. De repente vaciló, como si se le hubiera ocurrido una terrible posibilidad. Eso sí. Si es que todavía se nos quiere. ¿Todavía se nos quiere? La desesperación en los extraños ojos de Ro le dio a Mirilla un momento de pausa. Necesitamos estar seguros. Dijo finalmente. ¿De qué? ¿Temes que estemos corrompidos por la disformidad? Ro se acercó y puso una mano sobre el avambrazo de la servoarmadura de Mirilla. Juro por mi honor que no es así. Hemos purgado nuestro planeta de tales cosas.
Debajo de la capucha, los ojos artificiales en la cabeza de Nolan cliquearon mientras se centraban en la clon. «El camino del caos es insidioso», dijo. «¿Estáis seguros? Los factores de probabilidad no están claros». En el nombre del dios emperador, sí. Ro se enderezó. Holos está en paz. Una réplica no tiene necesidad de tomar las armas. Hemos abrazado el pacifismo y trascendido de nuestras raíces violentas. Aquí no hay guerra. Realmente, habéis estado aislados. Mirilla sintió por un momento auténtica compasión por la clon. El resto de la galaxia no ha tenido tanta suerte. Ro parecía afligida y se volvió hacia otras réplicas, como si estuviera buscando algún apoyo. Luego, y sin previo aviso, una lejana explosión resonó más allá de las ventanas de la ciudadela, seguida rápidamente por el rugido de los Volter. «Analizando», dijo Nolan, explorando al instante el sonido de las descargas. «Detonación de un explosivo químico, de alta potencia, cerca». En ese mismo instante, la voz de la hermana Lece chilló en el box que Mirilla llevaba en su oreja. Elohim, tenemos varios atacantes avanzando a través de la multitud, armados con armas de fuego y granadas. Están matando a todo lo que se mueve. Poneos a cubierto y manteneos firmes, ordenó Mirilla. Luego se volvió hacia los arbites, con los ojos brillantes. ¿Qué significa esto? El mismo destello de gélido miedo que había visto momentos antes en la cara de Ro volvió a aparecer mientras la réplica femenina retrocedía. Oh, Imperator, no. Deben ser los rojos. Pero han estado tanto tiempo desaparecidos e inactivos. ¡Explícate! Ladró Mirilla mientras cogía su arma. ¡Ahora! Por favor, debes creerme. Esto no es obra nuestra. Ro se agarró a ella, presa de un pánico repentino, pero la hermana de batalla se libró de su abrazo y se volvió hacia su escuadra. Una vieja y familiar sensación se apoderó de los pensamientos de la Celeste. Hermana Yona, quédate aquí con el Questor, dijo Mirilla. La pálida y hosca sororita aceptó la orden de su superiora con un gesto de sentimiento. Cassandra, Portia, arrancad los lazos de paz de vuestras armas y venid conmigo. Las mujeres hicieron lo que se les ordenó, arrancaron las cintas ceremoniales y cargaron sus bolters. Nolan levantó una mano con dedos de metal. ¿Qué estás haciendo? La Celeste le ignoró. Pulsó en el box para volver a abrir un canal con el resto de su equipo. Lece, tomad posiciones defensivas. Vamos hacia allá. Sí, hermana. Se oyó en respuesta, seguido por el rugido de los disparos. Una fracción de segundo más tarde, el mismo sonido se escuchó a través de los ventanales de la ciudadela. Quédate aquí, dijo Mirilla, mirando al adepto. y no confíes en nadie. Cuando las hermanas de batalla llegaron a la plaza, la multitud era una masa aterrorizada en la que los ciudadanos holosianos se aplastaban unos a otros en sus desesperados intentos de huir. Mirilla salió corriendo de una ornamentada arcada y cruzó el reluciente mármol, con sus botas de acero chocando contra la piedra. El humo y la sangre flotaban en el aire. Oyó que Lece gritaba órdenes a Isabel. Objetivo a la derecha, se mueve detrás de la pérgola. La otra hermana de batalla corrió hacia adelante y disparó una ráfaga con su Volter. Mirilla no podía ver el objetivo desde donde estaba, pero lo oyó morir con un chillido salvaje. Lece estaba cubierto detrás de la lanzadera, recargando furiosamente su arma. En el nombre de Catherine, ¿qué son esas cosas? ¡Informe! Exclamó Mirilla mientras se deslizaba a su lado. Llegaron de la nada. Dijo Lece. Estaba tranquilo, todo iba bien. De repente los ciudadanos eran presas del pánico, como si fueran simple ganado. ¿Con qué estamos tratando? Lece la miró. Réplicas de combate. O algo parecido. ¿Más clones? Mirilla se asomó por detrás de la cobertura de la lanzadera y obtuvo la primera visión clara de los atacantes. Había una docena de ellos, moviéndose a una velocidad increíble a través de la plaza, esquivando de un lado a otro para evitar los disparos de las hermanas de batalla. Se parecían a Ro y a los otros clones, pero estos nuevos seres eran feroces y salvajes. Un aura de bestial brutalidad, una ira viciosa y animal brotaba de ellos. Su carne también era diferente.
mostrando un vivo color carmesí, el color de la sangre. Ro. Ella los llamó los rojos. ¡Son como bestias! Gritó Lece, disparando hacia las criaturas que avanzaban. Luchan con furia y sin hacer caso del peligro. Cada segundo que pasaba, los atacantes se acercaban más. El ruido de los gritos y los disparos se hacían cada vez más fuerte. Tantas promesas sobre un mundo en paz. Dijo amargamente Mirilla. Su siguiente acto fue inamovible, gritando por la red del box. ¡Sororitas! En el nombre del emperador, ¡destruidlos! Las celestes, veteranas en batalla, actuaron como una sola, lanzando una pared de ráfagas del Volter contra el enemigo. Mirilla apuntó su pistola de plasma y lanzó brillantes rayos de una muerte ardiente hacia las filas que avanzaban. Algunas réplicas de piel carmesí se convirtieron en antorchas vivientes, ardiendo hasta reducirse a cenizas sobre la plaza de mármol. Pero sus compañeros no vacilaron. No tardaron en seguir avanzando, lanzando granadas y disparando ciegamente sus armas de grueso calibre. Los desafortunados civiles atrapados en su camino cayeron, con sus vidas brutalmente segadas en un instante. ¡No podemos romper la línea! Lece escupió una maldición por el box. ¡Siguen avanzando! Mirilla notó movimiento detrás de ella y se dio cuenta de que Ro las había seguido hasta la plaza. La pálida hembra se encogió detrás de un macetero. Su rostro era un cuadro del más puro de los miedos. Mirilla corrió hasta ella y la agarró por los hombros. ¿Dónde están tus soldados? Preguntó Mirilla. Estas criaturas nos van a desbordar si los de su clase no luchan. Ro sacudió la cabeza. No, no podemos. Rechazamos la guerra. La sola idea de que un ser viviente y con conciencia prefiriese abrazar la inacción y una muerte segura antes que luchar para sobrevivir era anatema para el carácter de Mirilla. Naciste como un clon guerrero. La celeste sacudió con fuerza a Ro. Tú eras un soldado. Ese era tu derecho de nacimiento. Aún tienes las habilidades. Coge un arma y defiéndete. No. Por un breve instante, Mirilla vio rabia en los ojos de Ro, pero ese brillo desapareció y la clon se encogió cuando los proyectiles comenzaron a impactar en las piedras que la rodeaban. ¡Están llegando más! Gritó Lece. ¡No podemos contenerlos a todos! Maldita sea. Mirilla soltó a Ro y le dio la espalda al clon. Lece tenía razón. Pese a que las hermanas de batalla eran combatientes formidables, un número cada vez mayor de atacantes llegaban hasta la plaza desde los jardines circundantes. Las celestes eran solamente una escuadra. Si no cambiaban la dirección de la marea, perderían la batalla. Se requería un cambio de táctica. Lece, Gritó Mirilla. cúbreme. La celeste empezó a correr a toda velocidad y atravesó la plaza hasta la parte de atrás de la lanzadera. Los proyectiles de los Stuber agrietaban el suelo junto a sus talones mientras corría. Sus hermanas dispararon ráfagas de Volter intermitentes hacia los clones, intentando cubrirla. Mirilla se arrojó por el interior de la rampa de la lanzadera, y cuando salió del Arpus, su pistola de plasma estaba enfundada. Entre sus manos, acunaba un silbante lanzallamas pesado, modelo Infernus Infinitas, sacado del depósito de armas de la pequeña nave. Llenando sus pulmones de aire, lanzó un furioso grito de guerra que atravesó la plaza y resonó entre las paredes de la ciudadela. ¡Con fe y fuego! Su dedo apretó el gatillo. Chorros de llameante prometium líquido azotaron como serpenteantes y ardientes látigos a través del avance del enemigo. Las compañeras de escuadra de Mirilla formaron detrás de ella y siguieron los pasos de su comandante. ¡Está funcionando! Dijo Lece, ¡Se están retirando! mientras avanzaba usando el lanzallamas. Un calor abrasador caía sobre el rostro de Mirilla. ¡Acabad con ellos, hermanas! ¡Mostradles la locura de su herejía! Ante la llama purificadora, la línea enemiga vaciló y comenzó a retroceder en un completo desorden. Dejando atrás los cadáveres de sus muertos, los atacantes de piel roja se separaron y se dispersaron. Algunos huyeron por las alcantarillas, otros desaparecieron por entre los destrozados jardines, hacia las calles laterales cubiertas de humo. Tú has matado a muchos de ellos.
Ro se tambaleaba a través de los jirones de humo que envolvían los cuerpos de los muertos, horrorizada por la carnicería. Después de la brutal y sangrienta lucha, la opulenta plaza parecía un campo de batalla, sembrado de muertos y agonizantes. Solo los detuvimos. La corrigió Mirilla. Ahora vas a decirme lo que eran. Me has mentido. Me dijiste que en Holos reinaba la paz. Esos son Ro trató de recuperar la calma, pero fracasó. los rojos. No son como el resto de nosotros. Tendrás que explicármelo mejor. Dijo Mirilla. Su voz era dura como el hierro. Ro pareció marchitarse ante sus ojos, y miró al suelo, asintiendo. Hermana Mirilla, Ella se volvió cuando Lece se le acercó, recargando su Volter. se acabó. El enemigo ha huido. ¿Estado de la escuadra? Preguntó Mirilla. Lece señaló con su dedo pulgar sobre su hombro. Cassandra está herida, pero su armadura se había llevado la peor parte. Sigue lista para el combate. El resto son heridas menores, sin ninguna importancia. El total de civiles muertos sigue sin saberse, pero deben ser cientos. Hemos encontrado los cadáveres de esas réplicas. El cuestor Nolan está bajando de la ciudadela. Ha insistido en examinarlos. Muy bien. Mirilla percibió que Lece tenía algo más que decir e hizo un gesto con la cabeza, dándole permiso para continuar. He contactado con el Coronus. Añadió Lece. Están listos para desplegar más escuadras sobre la superficie del planeta. A primera vista, eso parecía lo correcto. Los representantes del Imperio de la Humanidad habían sido amenazados. La respuesta estándar era responder a ese ataque con la máxima fuerza posible. Pero todavía había demasiadas variables en juego. Todavía demasiadas preguntas sin respuesta. Aún no. Contestó. No hemos venido aquí para invadir este mundo, Lece. Lece frunció el ceño. Ellos nos atacaron. Somos los vástagos de la Iglesia Imperial sobre este mundo. El ataque es un acto de guerra santa. Quizás. Dijo Mirilla. Pero no voy a responder de la misma manera, sin entender del todo la situación. Demasiados conflictos han empezado así. Lece echó un vistazo a Ro, que seguía inmóvil y silenciosa. Aquí se nos está ocultando la verdad. Solo eso ya es razón suficiente. Hay ocultas más cosas de lo que parece a simple vista. Razón más que suficiente para descubrir la verdad. Replicó Mirilla. Antes de que su segunda pudiera decir nada más, le dio órdenes. Sigue aquí, Lece. Yo volveré a la ciudadela y determinaré nuestro siguiente curso de acción. Como ordenes. Contestó Lece, lanzando una penetrante última mirada a Ro, antes de alejarse, con pasos majestuosos. Me mira como si quisiera matarme. Dijo suavemente la clon. Mirilla rodeó a la clon. Dame una buena razón por la que no debería hacerlo, Ro. Los seres que nos atacaron eran réplicas, como tú. Te lo dije, no son como nosotros. Los rojos son reminiscencias del pasado. Son una aberración entre nuestra especie, violenta y consumida por emociones destructivas. Hemos intentado reeducarlos, rehabilitarlos, pero no podemos. Nada funciona. Ro explicó que, en cada generación de clones, algunos mostraban un enrojecimiento de su carne y una marcada predilección por la agresión y la violencia. El Consejo, reacios a sacrificar a aquellos que consideraba como seres inocentes, sin el menor control sobre sus más bajos instintos, exiliaron a los rojos a una isla periferia. Pero al parecer, de alguna manera habían logrado volver para atacar las pacíficas ciudades de Holos. Nos ocultaste eso. Dijo Mirilla. ¿Cómo podemos estar seguras de que ahora nos dices la verdad? Tienes que entenderlo. Insistió Ro. Los rojos son un problema aislado. No son responsables de lo que hacen. Mirilla consideró esto último. ¿Como un animal rabioso? Sí, Mirilla golpeó la culata de su pistola de plasma. Allí de donde vengo, a las bestias violentas se las liquida. No se las permite ir por donde quieran. ¿Con qué frecuencia se producen estos ataques? rara vez. La respuesta de Ro fue demasiado rápida, demasiado practicada. Después de un momento, continuó. No tan raramente como solía ser antaño, debo admitirlo. Pero son como las tempestades, hermana Mirilla. Ellos vienen, resistimos y luego se van.
Lo soportamos. Luego reconstruimos los daños. Mirilla señaló con la cabeza los cadáveres que estaban siendo reunidos frente a la ensangrentada plaza de los jardines ornamentales. Dile eso a la gente que murió hoy. Un suspiro cansado escapó de sus labios. Voy a hablar con los arbites. Y luego tendré que hablar con mi nave. ¿Qué vas a hacer? Ro no pudo evitar el miedo de sus palabras. Eso está por ver. Contestó ella, pero en realidad la Celeste sabía que sus opciones ya se estaban agotando. Volvió a entrar en la cámara del consejo, manteniendo su temperamento bajo control por el juramento que había hecho a la priora Lidia. Pero los pasillos de la ciudadela estaban vacíos. Los sirvientes y consejeros habían huido al ser asaltado su edificio más sagrado. Parecía que se habían retirado a refugios más seguros y habían dejado que las sororitas se enfrentaran solas a los rojos. Solo Ro había mostrado el suficiente coraje para unirse a ellas y ver el asalto con sus propios ojos. Mirilla echó un vistazo a su alrededor mientras fruncía el ceño. ¿Era esta gente tan débil que huían al primer signo de lucha? ¿Cómo habían logrado sobrevivir en un universo tan hostil como este? No había lugar para la vía pacífica en el universo de Mirilla. Solo había guerra y la necesidad de luchar para vivir. ¡Arbites! Gritó a través de la cámara vacía. ¿Dónde están? Me gustaría hablar con... Las palabras murieron en su garganta. La hermana de batalla escuchó los torpes e inexpertos pasos de alguien intentando acercarse. Movimientos furtivos y repentinos, como unas botas rozando el suelo. Alguien estaba tratando de flanquearla. Unas figuras que parecían invisibles entre las sombras, más allá de la luz que caía desde las altas vidrieras de cristal que dominaban la cámara. Confiando en su instinto, se dio la vuelta para enfrentarse al inevitable ataque. Los dardos surgieron desde las profundidades de las sombras, silbando por el aire como perezosos avispones. El primero voló hacia ella, pero consiguió esquivarlo. El segundo llegó hasta ella desde otra dirección, aprovechando la pequeña distracción del primero. Fue suficiente para que el dardo se enterrara en la carne desnuda de su cuello. Jadeando mientras la escalofriante sensación de una neurotoxina entraba por sus venas, Mirilla agarró el dardo y se lo arrancó, tirándolo al suelo. ¿Quién se atreve? Gruñó, pero su garganta se estaba cerrando, y solo pronunciar esas palabras le supuso un esfuerzo monumental. El torrente de sangre de sus oídos se convirtió en un trueno. Mientras sacaba la pistola de plasma, la Celeste sintió que el agente tranquilizante penetraba en cada una de las partes de su cuerpo. Sentía sus manos pesadas y entumecidas. La hermana de batalla se resistió, luchando contra el vacío que comenzaba a inundar los bordes de su visión, maldiciendo a su atacante entre sus dientes apretados. ¡Maldito sea! ¡Dispárala otra vez, idiota! La voz sonaba muy lejana y distorsionada, pero la conocía. La había oído antes, en esa misma sala. Otros disparos zumbaron hacia ella. Mirilla lanzó un grito ahogado y tropezó con sus propios pies. La hermana de batalla cayó, maldiciéndose mientras su cuerpo se negaba a responder sus órdenes. La pistola era un peso muerto en sus manos y sus piernas le temblaron como si fueran de gelatina. Los brillantes azulejos del piso de la cámara del consejo se elevaron hacia ella mientras se volvían negros y oscuros, abriéndose para devorarla. Se despertó de nuevo, con un jadeo ahogado. Mirilla no podía calcular cuánto tiempo había permanecido inconsciente. Parecía haber sido solo un instante, pero podrían haber sido días enteros. La hermana de batalla se despertó sentada sobre una silla de madera, con su armadura intacta, pero con la funda de su pistola vacía. Había esperado tener algún tipo de atadura, pero no tenía ninguna. Sus ojos se ajustaron a la penumbra. Su nuevo entorno era algún tipo de sótano húmedo, iluminado por la tenue luz de los biolúmenes. Frente a ella, formando un pequeño grupo, había 5 figuras encapuchadas, vistiendo pesadas capas. Una de las figuras se separó del grupo y se adelantó, mientras se quitaba la capucha para revelar el rostro que había debajo. Hermana Mirilla,
dijo Larvite Abben. Debe disculparme por... La Celeste no la dejó terminar. El grave error cometido por esos estúpidos se reveló plenamente cuando Mirilla se convirtió en un borrón de armadura negra y carmesí, cruzando la cámara en un solo parpadeo. Su guante se clavó en la garganta de la otra mujer y la levantó del suelo, mientras el resto del grupo retrocedía. Mirilla golpeó a su captora contra el muro de piedra y siseó con furia. Has atacado a las sororitas del dios emperador. Responderás por esto. Las otras figuras encapuchadas sacaron armas, simples espadas y stubers, pero Abben les dio señas desesperadamente, jadeando en el aire. No, deteneros. Mirilla, por favor, déjame explicarme. Pasó un largo momento antes de que la hermana de batalla soltara a su presa y Larvite cayera al suelo. Habla. Dijo con frialdad. Lo siento. Dijo Abben, recuperándose mientras sus compañeros la ayudaban a levantarse. Me lo merecía. Pero tienes que entenderlo, no tuve elección. Basta ya de mentiras y las medias verdades de este mundo. La respuesta de Mirilla fue gélida. Explícate ahora, o te juro que al amanecer, Holos no será más que cenizas. La amenaza flotó en el aire frío y húmedo entre ellos. Nadie dudó que no fuera genuina. No podía arriesgarme a que me rechazaras, y esta era la única manera en la que podía estar segura de que pudiéramos hablar a solas. Ella masajeó su magullada garganta y tosió. Estamos en las alcantarillas, debajo de la ciudadela. Este es el único lugar donde podemos encontrarnos sin temor a ser oídos por las réplicas. Con un gesto de Abben, el resto del grupo mostró sus rostros. Eran humanos normales. Has echado un vistazo a la composición de nuestra sociedad. Hizo una breve pausa y prosiguió. Por ti misma habrás visto cómo se han hecho con el poder supremo en el planeta. Permiten a 2 de nosotros sentarnos en su precioso consejo, pero ignoran todo lo que decimos. Ellos se creen mejores que nosotros, los que hemos nacido de una manera natural. Se creen superiores. Abben giró la cabeza y escupió con disgusto. Pero hay muchos que rechazan su gobierno. Mirilla vigiló atentamente el rostro de los demás miembros del grupo mientras asentían y murmuraban su acuerdo con las palabras de Abben. ¿Y tú? ¿Hablas por todos ellos? Larvite asintió. He encabezado en secreto un grupo que se oponía a Ro y a sus monstruos. Llevamos años trabajando contra ellos, esperando la oportunidad. Y ahora estáis aquí. Intercambió una mirada con sus seguidores. Ya es la hora. Las estrellas no mienten. ¿Qué estás diciendo, Abben? Mirilla encontró su pistola de plasma intacta sobre una repisa y la devolvió a su funda. ¿Que deseas el apoyo imperial para finalizar tus planes de golpe de estado? Abben dio un paso hacia ella. Su tono cambió al de súplica. ¿Humano y humanos contra sintéticos? Ya los has visto. Son débiles de carácter, patéticos. No trabajan contra el orden natural de las cosas. No tienen derecho a gobernarnos. Se supone que las réplicas son nuestros sirvientes, no nuestros amos. En ese punto puedo estar de acuerdo contigo. Dijo la hermana de batalla. ¿Y esos rojos? ¿Los habéis convocado vosotros para atacar hoy la plaza? Abben se puso rígida y a la defensiva. En todas las revoluciones hay derramamientos de sangre. Los rojos son lo que deberían ser las réplicas, guerreros esclavos. Pero el ataque de hoy no estaba dirigido contra ti. Mirilla la miró. Me has traído aquí por la fuerza. Has atacado a civiles y derramado su sangre. ¿Y ahora te atreves a pedir la ayuda de mi iglesia? Cuando Abben volvió a hablar, sus ojos brillaban como los de una posesa. Recuerdo las palabras del Codex Imperialis, las palabras de la eclesiarquía, dejadas atrás hace 2 milenios. No se puede permitir que ningún hereje, ningún mutante ni ningún senos viva. ¿Qué son estas réplicas si no seres inhumanos? La ferocidad de las palabras del Larvite dejó a Mirilla en silencio. Consideraré su petición. Dijo, después de un largo rato.
La noche había caído sobre la capital cuando Mirilla regresó a la plaza delante de la ciudadela y se puso a buscar al cuestor Nolan mientras andaba entre los escombros y la tierra revuelta de los parterres destruidos. Bajo un globo lumen flotante, el adepto estaba inclinado sobre los restos quemados de uno de los rojos. Sus manos, perfeccionadas por la máquina, y un trío de miembros mecánicos pinchaban y hurgaban en las entrañas del atacante. Parecía totalmente entusiasmado con su espantoso trabajo, completamente ajeno al horror que tenía ante él. Con el brillante y zumbante filo de un bisturí láser, Nolan cortaba cuidadosamente tiras de la réplica muerta, mientras canturreaba para sí mismo. «Procesando. ¡Oh, qué interesante! Procesando». El adepto se quedó paralizado cuando Mirilla fue iluminada por el resplandor de la luna y le ofreció algo que se acercaba a una sonrisa. «Hermana Mirilla, has estado fuera durante horas. ¿Dónde estabas? La hermana Lece está muy preocupada». No tiene importancia. Dijo Mirilla, desviando la pregunta. ¿Has sacado alguna nueva información de esos cadáveres? «Oh, sí, por supuesto». Su cabeza se balanceó. «Los lugareños se resistían a dejarme examinarlos, pero la hermana Iona puede ser muy persuasiva. Procesando». ¿Qué ha averiguado? Ella se acercó, mirando el cadáver con un leve disgusto. «Cruzando datos. Archivos originales de la colonia del Mechanicum Holos 797. He formado una hipótesis sobre las distintas variantes de réplicas que hemos visto aquí. Los rojos y los otros». El adepto inclinó la cabeza. «El tejido cerebral de los clones violentos muestra trazas de una firma neuroquímica que no está presente en el tejido de Ro y los de su especie». ¿También realizaste una autopsia a una de las réplicas normales? El adepto asintió. «Lo hice sin informar a los lugareños. Pensé que lo mejor sería no pedirles permiso. Me imaginé que se hubieran opuesto», añadió Nolan. No te lo hubieran permitido. Dijo Mirilla, dejando a un lado la desdeñosa actitud del adepto hacia la santidad de los muertos, y continuó. Entonces, ¿ese producto químico es artificial? ¿Algún tipo de virus? Negativo, hermana Mirilla. Lo que es artificial es la ausencia de ese tipo de sustancia química. La hermana miró a su alrededor para asegurarse de que ninguna de las réplicas estaba escuchando la conversación. ¿Qué estás diciendo? ¿Terro y los de su especie han sido de alguna forma biológicamente alterados? Todavía hay datos en mis bancos de datos de la plantilla genética original de la réplica de Holos 797, explicó el adepto. Muestran la ausencia de una sustancia neuroquímica, algo como un biodisparador, un mecanismo de control genético implantado por sus creadores, por decirlo de alguna manera. Implantado por el Imperio. Le corrigió Mirilla. Afirmativo. Pero los clones como Ro y los otros que hemos conocido en la ciudad, los que no tienen ese biodisparador, tienen libre albedrío. Creo que se han rediseñado para acabar deliberadamente con la producción de ese elemento neuroquímico. Ellos mejoraron. La teoría de Nolan, si era cierta, sugería un acto herético que tendría graves consecuencias. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Cómo se las arreglaron para desafiar las órdenes de los genetistas que los crearon? ¿O es que los esclavos desafiaron a sus legítimos amos? Hay otra posibilidad, dijo el adepto. Puede que ocurriera de forma natural, evolución sin interferencias externas. Nolan extendió sus manos mejoradas. ¿Tal vez fue voluntad del dios emperador? Recuerde lo que dijo la clon. No todas las réplicas han recibido ese regalo. ¿Regalo o maldición? Preguntó Mirilla en voz alta. No veo su mano en esto, Questor. Veo división y violencia en el horizonte. Este planeta está al borde de una revolución, y debo decidir si tengo que impedirla o permitir que Holos sea devorado por la guerra. Ahora fue el turno de Nolan de dar un paso hacia atrás. ¿Qué está diciendo, hermana Mirilla? Prepárate para una violencia aún mayor, le dijo. No importa lo que pase, pero me temo que ya es inevitable.
Se alzó un nuevo amanecer, y fue como si el ataque nunca hubiera ocurrido. De la noche a la mañana, los trabajadores humanos habían lavado todos los rastros de sangre derramada y arreglado cada piedra rota, hasta que la plaza quedó impecable. Mirilla llevó a sus hermanas hasta la cámara del consejo, donde Ro y los otros estaban esperando. Por un momento, la mirada de Mirilla se centró en la Arbite Aspen, pero la otra mujer no mostró ninguna reacción ante su escrutinio. La Celeste se colocó en el centro de la sala, con su escuadra en posición vigilante y Nolan a su lado. Después de los acontecimientos del día anterior, los lazos de paz no se habían vuelto a colocar en los cañones de los Volter. Ro se levantó y se inclinó ante las sororitas. Honorables representantes de la Iglesia Imperial, espero que acepten nuestras más sinceras disculpas. Confiábamos en que su visita no se viera afectada por nuestros problemas sociales internos. Que haya ocurrido un incidente tan lamentable es algo que avergüenza a todos los habitantes de Holos. Les rogamos sinceramente que nos entiendan y que crean que no hay ningún tipo de engaño en todo este asunto. La vergüenza de los rojos es un problema que estamos trabajando por solucionar. Esperamos que esto no agrie sus sentimientos hacia nuestro planeta. Mirilla asintió con la cabeza. Su expresión era firme y fría. Entiendo. Sabed esto, gente de Holos. La Iglesia Imperial les dará bienvenida de nuevo a las reglas de la Santa Terra. Un murmullo de aprobación recorrió el consejo, pero se callaron cuando la Celeste siguió hablando. Me he comunicado mediante una señal astropática con mis superiores sobre la situación de este mundo. Las naves del Ministorum ya están en camino. Pero que quede claro, habrá cambios. Para muchos de ustedes, la reintegración en el Imperio será difícil. El estado de ánimo en la sala cambió, como si sus palabras hubieran hecho que el consejo se volviera repentinamente cauteloso. ¿A qué cambios se refiere, hermana Mirilla? Preguntó Ro. Mirilla se encontró la mirada del Arbite, sabiendo que sus próximas palabras cambiarían el destino de un mundo para siempre. Con pesar, debo informarles que todas las réplicas quedarán bajo jurisdicción de los magos biologis, los genetistas del Adeptus Mechanicus. Los clones del consejo reaccionaron con sorpresa y consternación. Ro levantó una mano para calmarlos. Por favor, exactamente, ¿qué quiere decir con eso? Confirmando, señaló Nolan. Como formas de vida creadas artificialmente, los clones no tienen derecho a la ciudadanía en el imperio de la humanidad. Un sombrío silencio cayó sobre la sala tras las palabras del adepto, y cuando Ro finalmente lo rompió, fue con ira. No puede esperar que aceptemos eso. ¿Quién protegió salvo nosotros este planeta durante 20 de vuestras vidas? ¿Quién salvo nosotros convirtió a Holos en casi una utopía? El pálido rostro de Ro se oscureció hasta convertirse en un rosado oscuro. ¿Cómo os atrevéis a presentarnos tales demandas? Así es como lo ha decretado la Iglesia Imperial, dijo Mirilla con tristeza. Mirilla vio florecer una sonrisa en la cara de Aspen, y la Arbite humana de pronto se puso en pie, empujando a un lado a Ro. ¡Silencio, nacida en un tanque!, le gritó. Tu reino de debilidad ha acabado, como debe ser. En ese mismo instante, Mirilla se dio cuenta de que había entregado a la mujer exactamente lo que quería. Aspen, no. No se le permite. Pero la Arbite la ignoró. En lugar de hacerle caso, gritó por un transmisor de Vox que tenía escondido en su cuello. Ahora es el momento. ¡Que comience la revolución! La secta roja se levanta hoy. ¿Qué estás haciendo? Ro extendió una mano hacia la otra Arbite. Aspen, por favor. Te dije que guardaras silencio. Aspen escupió las palabras a la réplica y luego la lanzó un golpe de revés. Más allá del ruido de la carne contra la carne llegó otro sonido, el mismo que había sacudido a la ciudadela hacía solo unas pocas horas antes. El distante rumor de los explosivos y el rugido de los disparos. Aspen sacó un arma de entre los pliegues de su túnica, y por los pasillos que conducían a la cámara salieron decenas de seres humanos, con sus ropas teñidas de color rojo sangre.
Las hermanas de batalla levantaron instintivamente sus armas, adoptando una formación en círculo. Pero Mirilla se alejó, acercándose al consejo. No te muevas. Exigió al Arbite. No hice esto por ti, Abben. He ordenado este decreto para detener más derramamientos de sangre. Ya es demasiado tarde para eso. Abben sacudió la cabeza, apuntando su arma en dirección a Ro. Hoy mostraremos nuestros auténticos colores. Mostraremos nuestro signo secreto, escondido durante tanto tiempo. La Arbite abrió su túnica, mostrando su pecho. Su acción fue seguida por el resto de sus seguidores. Mostramos nuestra unidad. Lo que la Celeste vio marcado en su carne hizo que se le helara la sangre. Cada uno de los miembros de la secta roja llevaba la misma marca, un disco con una línea que lo dividía en 2 arcos. Era un símbolo de los poderes ruinosos, un símbolo del caos. Nolan retrocedió ante tal visión como si le hubieran golpeado físicamente. ¡La marca del demonio! ¡Zench! Le costó mucho pronunciar tan terrible nombre. ¡Que Terra nos proteja! ¡Son seguidores del culto del cambio! Las sororitas levantaron sus armas, pero Appen pareció sorprendida de que compañeras humanas la amenazaran. ¿Qué están haciendo? Somos iguales que vosotras. Hemos seguido las palabras de los libros antiguos desde antes de la caída del velo. Permanecido leales. ¿Por qué os volvéis contra nosotros? Porque estáis corrompidos. Las palabras parecían cenizas en la boca de Mirilla. Sus pensamientos corrieron mientras apuntaba su pistola de plasma. Lo que había temido durante todo el tiempo se había convertido en realidad. Durante su aislamiento, Holos había sido mancillado por el toque de los dioses oscuros que acechaban en la oscuridad. Tan profundamente e insidiosamente que aquellos pervertidos por ellos ni siquiera eran conscientes de que habían estado arrodillándose ante uno de los poderes corruptores. ¿Por qué te pones de su lado, Mirilla? Appen cerró un puño contra su pecho. Somos humanos. Los clones son el enemigo. Ellos son los corruptos e impuros. El rojo es el camino del nuevo cambio. Somos la verdad secreta. Mirilla sacudió la cabeza gravemente. Te estás engañando. Vosotros sois los peones del caos, y como el dios emperador ordena, no podemos permitir que viváis. Cuando las últimas palabras salieron de sus labios, Lece y las otras hermanas de batalla lanzaron una brutal ráfaga con sus bolters contra los miembros de la secta roja. Abben y sus seguidores murieron gritando, con su sangre salpicando el piso de la cámara. Habrá que quemar los cuerpos, dijo Lece. Mirilla asintió. Y otras cosas. Todos ellos. Están todos muertos. Las delicadas manos de Ro se alzaron para cubrir su boca. Todavía no, dijo Nolan. Mirad en las calles. Señaló hacia las vidrieras de cristal en los que se reflejaban los brillantes destellos amarillos producidos por las llamaradas de los cañones de las armas. La anterior anarquía en la plaza de la Ciudadela se veía empequeñecida por el feroz conflicto que había estallado en la ciudad. Mirando hacia abajo, Mirilla vislumbró docenas de las crueles réplicas contra las que las hermanas de batalla se habían enfrentado anteriormente, destruyendo y matando todo con lo que se cruzaban. La carnicería que se estaba desarrollando en la gran plaza era demasiado terrible para contemplarla. El número de réplicas presentes empequeñecía a las que habían atacado el día anterior. Legiones de ellas corrían por las calles. Un ejército de clones berserkers saliendo del sistema del alcantarillado subterráneo, donde el culto de Appen las había estado preparando para este día. Mirilla las vio masacrar todo a su paso entre la población civil, humanos y réplicas por igual. Aquello no era una batalla, era una carnicería, un sacrificio. Las sombrías matemáticas de la guerra fueron lo suficientemente claras para Mirilla. No podemos luchar contra todos ellos, son demasiados. A su lado, Lece asintió. Sí, Elohim.
5 escuadras más, o incluso 10, tendrían dificultades para controlarlas. La segunda al mando miró hacia el cielo. No tenemos otra opción. Debemos llamar al Coronus para que dispare sus cañones lanza desde la órbita. Los artilleros podrían acabar con los insurgentes en cuestión de segundos. Tienes que parar esto antes de que se extienda más allá de los límites de la ciudad. Los daños colaterales serían inmensos. Cientos de miles de civiles morirían. Y de la capital no quedaría más que un cráter humeante. Mirilla negó con la cabeza. No, hermana. Tiene que haber otra forma. Mirilla se volvió hacia Ro. Junto al resto de los miembros del consejo, las había seguido hasta la plaza para presenciar la sangrienta destrucción de su metrópoli. Te lo voy a pedir una vez más, réplica. Ayudadnos contra esas criaturas. Habéis sido creadas genéticamente para tener una fuerza y una velocidad superior a la humana. Si lucháis, podéis derrotar a vuestras salvajes iguales. Si no tomas las armas y defiendes tu mundo, me veré obligada a destruirlo. Una vez más, Ro movió negativamente su cabeza. No. Hemos renunciado a la guerra. Extirpamos de nosotros la capacidad de matar para siempre. Somos pasivos. Incluso aunque deseáramos hacerlo, la capacidad de arrebatar vidas ya no forma parte de nosotros. Nolan le lanzó al clon una mirada, como calibrándola. Eso es erróneo, dijo. Esa afirmación es incorrecta. El experto hizo un gesto con una de sus extremidades cibernéticas. He calculado la naturaleza de la mutación que separa réplicas de la cepa roja de las del tipo como Ro, los que se consideran pacifistas. En el pasado debieron mutar ellas mismas, eliminando su naturaleza guerrera, pero cometieron un error. Solo la han desactivado. Todavía la llevan dentro. Ro parpadeó sin comprender todo lo que estaba diciendo el adepto. Eso fue ya hace mucho tiempo, antes de que me rehicieran. La alteración puede deshacerse, explicó Nolan. En realidad es algo muy sencillo. Basta una aplicación en aerosol de una neurotoxina vírica para activar el neuroquímico correcto, que ya he sintetizado en el módulo interno de mi biolab. El adepto mostró una boquilla en la punta de uno de sus miembros cibernéticos, una de las decenas de microherramientas que llevaba en sus mejoras augméticas. Sus ojos lente estudiaron a Ro con tristeza. Regresaréis a vuestra primera naturaleza, la de guerreros esclavos. El choque producido por esas palabras en un rostro tan amable como el de Ro fue un horrible espectáculo. Dios emperador, no. Nos robarías nuestra razón, nuestra libertad. No tienes ninguna libertad, dijo sombríamente Lece. Sois esclavos. Así es como os crearon. Con una expresión del horror más puro, Ro se volvió hacia Mirilla, suplicándole. Hermana, por favor, dime que no vas a hacer esto. Mirilla tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no apartar la mirada de Ro. ¿Cómo funcionaría eso, Questor? Una vez liberada, la neurotoxina se reproducirá rápidamente, pasando de clon a clon. Las mecadendritas de Nolan zumbaron mientras se retraían. Sería como una plaga, una rápida infección que reactivaría los enlaces neuronales latentes. El efecto sería casi instantáneo. Todas las réplicas volverían a su estado original. El adepto hizo una pausa. Pero tiene que entender una cosa, hermana Celeste. Tiene que pensarlo bien antes de hacerlo. Es un acto muy grave, irreversible. Una vez que comience, todo lo que hace especiales a las réplicas modificadas se eliminará. Lo perderán todo. Recuerdos, personalidad, su autocontrol. Todo borrado de un plumazo. En el nombre de Santa Terra, Chilló Ro mientras su pánico crecía. te lo ruego. No hagas. Trató de acercarse a Mirilla, pero Isabel y Cassandra se movieron para impedirle el paso. No voy a permitir que todo un mundo caiga en la corrupción del caos. Mirilla se volvió para mirar a Ro a los ojos. Ni un solo mundo. No mientras yo respire. Si tengo que sacrificar algo para salvar a los demás, haré todo lo que sea necesario para mantener la santidad de la Iglesia y del Imperio. Luego, alejó el dolor que comenzaba a alzarse en su pecho antes de que pudiera formarse completamente. Tú nos vas a destruir.
gritó Ro. ¡Hazlo! Dijo Mirilla al adepto. Nolan asintió brevemente. Como ordenes, hermana celeste. El grito que salió de los labios de Ro era el de la agonía de un alma arrojada a los tormentos más oscuros, ahogado al instante por el silbido de la vaporización del neurotóxico fabricado por el adepto. Ro y las réplicas que la rodearon gimieron y lloraron mientras se derrumbaban al suelo. Era un espectáculo repugnante. Entonces, un misterioso silencio cayó sobre ellas mientras sus gritos se apagaban. El cambio cubrió el cuerpo de la réplica como una nube de tormenta oculta el sol. Mirilla vio cómo la pálida carne de Ro se hacía más y más oscura, volviéndose de un profundo y hosco carmesí. Trono y sangre. Susurró Lece. Está funcionando. Todos estos clones se están volviendo como los demás. Mirilla se acercó a Ro mientras se levantaba, temblorosa. Sus ojos ahora eran aburridos, sin vida. La chispa de inteligencia que los animaba otrora había desaparecido completamente. Ro, ¿me escuchas? Le escucho. El tono de la respuesta fue hueco, distante, como el de una grabación de una máquina de box. Nolan estudió a Ro cuidadosamente. Luego asintió con la cabeza. Confirmado. Su equilibrio interno se ha restablecido. Las réplicas pacifistas son como eran antes. Está lista para recibir tus órdenes para la batalla. Ro, préstame atención. Mirilla apuntó hacia la ciudad que tenía bajo ellos, donde los tumultos eran cada vez más fuertes. Reúne a tus hermanos y coged armas. Tenéis que destruir a la secta roja y a los clones que controlan. Como ordenes. Esas fueron las últimas palabras que Ro dirigiría a Mirilla. Sin hacer ni una sola pausa y sin la menor vacilación, Ro y las otras réplicas irrumpieron en la plaza hacia los tumultos. Se movían como autómatas, pero rápidas y letales, entrando en batalla en silenciosa formación. Ahora tenemos la oportunidad de salvar este planeta, dijo Lece. Dentro de una hora dispondremos de todo un ejército de réplicas. Pero, ¿a qué precio? Mirilla cortó con un esfuerzo casi físico el traidor tren de pensamientos que la conducirían a la duda y a la tristeza. Sacó su pistola de plasma y señaló a las réplicas. Hermanas, seguidlas. Mirilla echó a correr, borrando el resto de sus preocupaciones a cambio de la gloria y el fuego de la batalla. Era todo lo que importaba. Eso era lo único que ella era. Dejó escapar un grito que resonó a través de la batalla que se desarrollaba ante ella. ¡Ave Imperator! Cuando todo hubo terminado, finalmente, llegó el momento en el que pudo reflexionar. Desde la galería de observación del Coronus, la hermana Mirilla observó el planeta girar bajo sus pies. Unas líneas negras corrían a lo largo de la superficie de Holos. El viento alejaba las columnas de humo procedentes de la capital en llamas y las esparcía por las llanuras. La Celeste vio las lanzaderas pasar de un lado a otro a través de la atmósfera, compartiendo la órbita alta con la nave de guerra. Las masivas moles de otras naves imperiales que flotaban en el espacio como enormes monolitos de hierro. Convocados por el cuestor Nolan, el Adeptus Mechanicus había llegado con toda su fuerza. Incluso ahora mismo, estaban realizando incursiones sobre el planeta, recogiendo cada clon que hubiera sobrevivido al levantamiento y saqueando todos los restos de la tecnología perdida que había servido para crearlos. Y por cada carga que salía del planeta, otra depositaba predicadores e iteradores del Ministerum en su lugar. Los confesores y sacerdotes de la Iglesia Imperial tomarían las riendas de Holos, se ocuparían de la brecha dejada por el Consejo de Gobierno del planeta. Con sus palabras y hechos, en pocos años los lugareños olvidarían a sus antiguos líderes y abrazarían el monumental e inflexible culto que se vivía en las capillas de miles de mundos.
La misión encomendada a la hermana Mirilla se había completado. Los perdidos habían sido devueltos al redil. El precio no tenía importancia. Está hecho, se dijo, recordando un antiguo párrafo del catecismo en alto gótico. Omnis vestri subtructio, es servus ad nobis. Mirilla no se volvió cuando unos pasos mecánicos se acercaron por detrás de ella. Por fin el cuestor Nolan habló. Creo que destruimos algo único, hermana Celeste. Eso me molesta. Lo hicimos para salvarlos, Respondió Mirilla. por la Iglesia y por el Imperio. Es una suerte para nosotros que tengamos unas justificaciones tan férreas para absolvernos de toda duda, señaló el adepto. Si no las tuviéramos, uno podría volverse totalmente loco. Mirilla se volvió hacia el adepto y lo miró con sus ojos tristes y cansados por el peso de lo que había hecho. Ellos no eran humanos. Solo el Dios Emperador tiene el divino derecho de crear vida. Además, permitieron que durante su gobierno el caos arraigara entre ellos. Esas son razones más que suficientes. ¿Estás segura?, preguntó suavemente Nolan. Cogimos unos seres inteligentes, vitales, sensibles, y los hemos reducido a poco más que armas ambulantes. ¿Es eso correcto? Ro dijo que querían actuar en nombre del Emperador, para servir a su voluntad. Dijo la hermana, dando la espalda al adepto. Ahora lo harán, de la forma para la que fueron creados originalmente. Mirilla vio una nave de transporte saliendo de la atmósfera. Una lanzadera de transporte llevándose a todos los que quedaban de la especie de Ro para que pudieran ser estudiados, comprendidos, disecados y replicados. Todo en nombre de las eternas guerras del Dios Emperador. En la batalla, Dijo la sororita. luchando hasta la muerte. La historia que has escuchado ya forma parte de ti. Las palabras pronunciadas quedarán en la penumbra, esperando ser recordadas u olvidadas. Pero nuestra historia no termina aquí. Sigue el rastro en iVoox, Spotify, Patreon, YouTube y otras plataformas. Panta Rey Audioficción. Búscanos.